Opinión pública en Ibáñez. Desde la mañana con 32 minutos, estamos de regreso en la opinión pública de Radio Presidente Ibáñez. Oiga, y desde Perú a Punta Arenas y la Radio Ibáñez. Pero claro. Nuestro panelista de los días martes, Juan Luis Oyarzo Gálvez, participó la semana pasada en un congreso. Claro, sí. Sociológico. Era un congreso, claro, en educación. Buenos días, primero que todo. Buenos días, sí. Un gusto volver y muy apenado también con lo que sucede, Daniel. Sí, bueno. O sea, este evento que sucedió del avión de la FACH, igual es un tema que nos tiene a todos muy preocupados y se ha generado como un elemento nacional también, que independiente de que cada hora que pasa es más complicado el encuentro, uno siempre en esta cosa, un hombre de fe siempre espera un milagro. Sí, que ojalá las balsas hayan funcionado, que existe algo, pero chuta, es un tema y me pongo en el lugar también de la familia, de los momentos. Sí, lo decía había un joven de la Universidad de Magallanes que yo concuerdo, porque yo hago clase en la universidad, no he tenido la oportunidad y no le hice clase también a él, pero sí a los niveles de sus compañeros. Entonces también hay una gran pena también en la universidad, porque es un aspecto de una desesperación de qué es lo que va a ocurrir. Claro. Además, lo decía al general, lamentablemente, si el avión está en el sector Drake, que es mar, que es agua, pura agua ahí en ese sector, más encima las condiciones no dan para navegar, porque olas de hasta 6 metros. Sí, eso es lo que mencionaban. Es muy complejo, muy peligroso. Sí. Entonces hay que esperar. Nosotros tuvimos contacto en forma interna con la Población Marítima de Puerto William y nos señalaron de que no pueden dar ningún tipo de declaración ni hablar al respecto. Yo quería conocer las condiciones climáticas para ver en qué momento se puede iniciar la búsqueda a través del aire. Se debe estar buscando, pero por mar y nos dice que no, porque está todo centralizado, porque es un tema institucional de la Fuerza Aérea de Chile, cosa que es completamente entendible y se entiende, respetado, ¿no? se entiende perfectamente. Lo sentimos en el contacto. Bueno, una pena. Ojalá que en las próximas horas tengamos mayores noticias. Sí, yo creo que pronto, ojalá, sí. Va a haber noticias y sea. Y lo otro, Daniel, las fechas. Son miles de cosas, independiente que en cualquier fecha esto es, pero igual el momento. Sí, diciembre es distinto. Sí, diciembre es distinto. Diciembre es un tema distinto. Aparte que como país estamos pasando en una etapa tan compleja, que igual bien lo mencionabas hace un momento atrás. Son etapas que en realidad, claro, te generan un grado de sensibilidad también fuerte. Sí, claro. Así que esperemos que tengamos prontas noticias. Oiga, sí. También, el día a día rutinario sigue, ¿no? Y sigue la administración, las protestas, con más o menos gente, pero sigue todo esto. Y se vienen fechas importantes. Así es. Fechas de consumismo. No sé si la economía está para entrar en tanto comunismo. Consumismo está muy complicado. Recién estábamos, yo estaba en clase, estábamos haciendo unas presentaciones con alumnos y en realidad, claro, los pronósticos de las bajas en el turismo en particular van del 40 al 55% de cancelación de reservas. Que ese es un tema también importante, a pesar de que dentro de los alumnos, porque yo hago también en algunas carreras de turismo, mencionan que igual sigue lleno Torres del Paine, igual hay una gran cantidad de afluencia de gente, pero en realidad se ha notado también el impacto de lo que tiene. Entonces son fechas en las cuales nosotros vamos viendo que en el transcurso de estos meses se ha pronosticado también que podemos llegar a los 2 dígitos de desempleo. Hay algunos más aventurados que dicen que podemos llegar a un 12% de desempleo. Que esa situación representa alrededor de 400, 500 mil personas, Daniel, más a nivel nacional que van a caer en el ámbito del desempleo, y que eso involucra una caída en el aspecto del consumo enorme. Hemos visto que en realidad los pronósticos que han entregado hoy día, incluso el ámbito del retail, mencionan que puede bajar las ventas en Navidad en un 20-25% solamente por el impacto de la crisis. Yo conversaba el otro día con un empresario magallánico, regional, que es muy creíble porque sabemos que, y lo hemos visto, y nos decía, porque fuimos a preguntar, directamente, no para hacer reportaje ni cuña, para manejar información nomás, que sabemos que uno de los locales que para estas fechas vende bastante y siempre contaba más allá de las 4 o 5 personas a las que mantiene con trabajo durante todo el año, y también 6 o 7,
pero de repente tú ibas al local y veías 10 personas atendiendo, Claro. porque la venta era tanta que le daba para contratar 2 o 3 personas más. No sé si es desvinculado gente, no lo pregunté, pero no va a contratar nadie. Claro. Y eso ya te dice que nos decía el otro día, mira Sol, yo pasé 3:30 de la tarde y estaban solamente los trabajadores. Claro. A la fecha que yo pasé, te estoy hablando del día miércoles, jueves de la semana pasada. Me decía, no, y otros años había gente esperándonos afuera para poder entrar ya en estas fechas porque querían llevarse lo que habían visto y sí o sí querían llevarlo y que sea. Es que también, Daniel, hay un tema de expectativas. Entonces, las ventas en el ámbito de, por ejemplo, aspectos que son muy comunes en Navidad, como televisores, computadores, celulares, han bajado a nivel nacional las ventas cerca de un 60% de esos productos. Hablábamos, creo que en realidad una encuesta muestra que ha bajado el 68% de las ventas de esos artículos. Porque la gente en realidad, y se ha incrementado la venta de artículos de primera necesidad. Sí. Pero eso se basa efectivamente en una expectativa. En realidad, claro, quiere decir de que la sociedad entiende que estamos en un momento un poco difícil y que en realidad piensa tal vez en guardar dinero, piensa en gastarlo en cosas que son estrictamente necesarias o prepararse efectivamente ante algún elemento de crisis, porque claramente hay gente que no tiene también dinero para poder guardar, porque cuando nosotros hablamos que el 70% de nuestra gente en realidad gana menos de 550 lucas y el 50% de nuestros trabajadores gana menos de 400.000 pesos, nosotros vamos viendo de que tenemos un estado de mercado que en realidad no ha entrado efectivamente a generar parte de estas políticas. Yo no sé si esta agenda social que presenta el gobierno puede ayudar. Las primeras instancias sobre este anuncio de esta nueva constitución no ha generado tampoco el alivio esperado en todo el aspecto, sino que todavía existen grupos. Basta ver lo que ocurre, por ejemplo, en la estación Baquedano, ¿cierto?, que está totalmente destruida en Santiago, lo que hoy en día se llama la Plaza de la Dignidad para el aspecto popular, pero en la Plaza Italia se ve efectivamente que está totalmente destruida. Entonces son aspectos que en realidad se vuelven muy complejos de poder recuperar. Las líneas de metro, que en realidad centralizamos la información en Santiago, pero también esto claramente ha afectado al resto de las regiones como el aspecto visible de lo que nosotros tendríamos que ir proyectando como sociedad. Algunos estudios muestran de que en realidad esto va a provocar que nosotros volvamos a los años 90 desde el punto de vista de la desigualdad. Entonces menciona de que en realidad hemos retrocedido alrededor de 27, 28 años con este proceso de crisis desde el punto de vista económico. Pero bien, nosotros bien sabemos que esos son más allá, Daniel, indicadores que muestran básicamente esto, porque sin lugar a dudas, al parecer nosotros hemos cometido errores. Y los errores están centrados en que nosotros hemos entregado todo al mercado. Y eso genera una problemática desde el punto de vista económico, porque el mercado es un ente frío que se regula fríamente. Entonces cuando nosotros apreciamos que en realidad tenemos aspectos como los médicos, que son muy especiales en nuestro país, debido a que en realidad cuando son disciplinas que son muy escasas, el cobro que tiene, por ejemplo, un dermatólogo o un psiquiatra llega a los 60.000 pesos en cada una de las sesiones, 50, 60.000 pesos, y que en ocasiones no están atendidos ni por FONASA ni tampoco por ISAPRE. Entonces generan, por ejemplo, un inconveniente, a donde nosotros vemos que en nuestro mercado haber entregado elementos de salud y de ciencias sociales provoca efectivamente de que un médico sea muy caro, ¿cierto?, debido a la escasez de médicos, pero los profesores, que son un poco más abundantes, son baratos, ¿cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando nosotros vemos profesores de colegios, y eso significa porque hemos entregado esto al mercado. Entonces nosotros hemos entregado elementos que son fundamentales desde el punto de vista de nuestro desarrollo, de nuestra seguridad social, al mercado, generando entonces instancias que hoy en día no nos podemos quejar, ¿cierto? Médicos que son escasos, ¿cierto? Y también profesores en ocasiones que pueden ser abundantes, generando que la abundancia es más barata que la escasez. Ahora, yo señalaba, Juan Luis, vamos, si se compran artículos de primera necesidad, pero hay que hacer una diferencia. ¿Cuáles son realmente las cosas de primera necesidad? Claro, o sea, bueno, ahí hay algo de popular en el ámbito del titular que menciona en algún momento algunos diarios nacionales, porque en realidad bien lo dices, ¿cierto? Claro, hay una... O sea, si para mí es de primera necesidad regalarme para esta Navidad o regalarle a mi hija, a mi hijo,
o alguien especial, un televisor, por ejemplo, Claro. pero por regalar ese televisor después no voy a tener para pagar la luz. Claro. Pongo un ejemplo, quizás Sí. bastante absurdo, ¿no? Pero es la realidad. Sí, sí. Entonces, creo que hay que hacer, no sé, la primera necesidad es enorme, Sí. ¿no? lo que puede significar. Sí, bueno, en estricto rigor los estudios muestran sí de que cuando nosotros hablamos de artículos o elementos de primera necesidad, están relacionados con aspectos que son, claro, desde el punto de vista de tus necesidades primarias, o sea, estamos hablando de alimentación, de vivienda, ¿cierto? En los cuales son los primeros aspectos dentro de las escalas que tú tienes que satisfacer para poder, por ejemplo, generar un mejor bienestar. Y el resto que son necesidades o aspectos que son secundarios, que bien hablábamos, televisores, celulares, elementos que son electrónicos, pasan a un segundo plano. Automóviles, las ventas de automóviles han bajado también enormemente, producto también de la instancia que nosotros estamos viviendo. Hoy en día ya el crecimiento, ¿cierto? ¿Para qué hablar de números? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se viene en el crecimiento del país, y nosotros vemos efectivamente un crecimiento que puede llegar tal vez solamente al 1,3%, quiere decir de que no estamos muy bien, por lo menos seguimos creciendo, pero nosotros vemos que en octubre el crecimiento que tuvimos en octubre fue totalmente negativo. Eso genera, cuando ocurre el estallido social, todo lo que nosotros hemos visto, incremento en el aspecto del desempleo, elementos que se pronostica, porque la inflación es como una especie de tsunami, primero retrocede, después se puede incrementar producto de los costos, y nosotros vamos viendo de que para el próximo año ya se genera algunas expectativas de un incremento en la inflación de un 3,4%. Que recordar que nosotros ahora tenemos como un 2,3, 2,4 de inflación. Ese punto extra es un elemento complicado porque hay que recordar que la UEF está regida por la inflación. De tal manera que la mayoría de nosotros que tenemos créditos hipotecarios, la gente que hoy en día está endeudada y que tiene su crédito en un UEF, es muy probable que producto de la inflación también se vean incrementados los pagos que realizan en sus créditos hipotecarios, sí, en sus elementos de consumo. El tema es que acá se da algo que hemos conversado varias veces, sí, ¿no? Estás terminando quizás de pagar a 3 meses lo que gastaste para el 18. Por ejemplo. Lo hemos conversado ya muchas veces. Te vas a endeudar nuevamente o que se una tarjeta, sí, para tener una buena Navidad, un buen regalo, que se dio, decisión de cada uno. Y te va a pillar pagando la primera, segunda cuota en enero, febrero, si es que es así, ¿no es cierto? Sí, viene marzo. Sí. Nosotros tenemos que tener un ojo tremendo, o sea, si podemos dar un consejo ahora, Daniel, desde el punto de vista desde la academia, desde la universidad, desde el aspecto económico, no se endeuden. No es momento para que las familias se endeuden y piden, por ejemplo, cuotas de 6, 7, 12 meses, o generen, por ejemplo, alternativas en las cuales van a gastar parte del dinero que tienen. No, es el momento de ser un poquito más austeros en sus gastos. Ese es el momento en el cual nosotros estamos viviendo en Chile. Hay personas que en ocasiones tal vez no lo ven, pero la crisis que nosotros tenemos es un elemento que ahora va a verse reflejada en números, ¿cierto? En los elementos económicos. De tal manera que agendas que están vinculadas en elemento en generar un mayor gasto público, también son complicadas porque hay que ser responsable. El ministro de Hacienda, que fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, Ignacio Briones, yo creo que se ha destacado en el gobierno del presidente. De todos los sectores lo destacado. Yo he tenido acá... De todos los sectores, rostros políticos de oposición, sí. Y a mí me ha sorprendido porque fíjate que Larraín, el ministro que salió, el ministro saliente hace un tiempo atrás, es un ministro que en realidad está relacionado con una escuela económica de Harvard, que menciona efectivamente algunos elementos en los cuales están muy relacionadas también con la escuela de Chicago, porque comparten muchos elementos. Yo he leído varios libros de Larraín porque son libros que en realidad son muy recurrentes dentro de la universidad, y claramente el espectro que él entrega es un espectro mercantil, de mercado, ¿cierto? Pero sin embargo Briones es más liberal que Larraín, claro, y lo habíamos mencionado antes. Larraín tiene una mirada económica, sí, de ahorro. No, sí, pero de ahorro y también de un buen tratado desde el punto de vista que hay que ver que la administración de Larraín, independiente de los malos dichos que tuvo con el aspecto de las flores o elementos así, Larraín es un tipo connotado desde el punto de vista de su desarrollo profesional, de tal manera que el arca que entrega desde el punto de vista de Hacienda es mucho más conservadora, ¿cierto?, que la que está proponiendo ahora Briones. Sí, claro.
Pero Briones viene de una escuela mucho más liberal que la de Larraín, ¿cierto? Larraín es mucho más fuerte en el ámbito académico. Claro. Pero Briones ha tenido un desempeño, una empatía con la gente que a mí me ha llamado enormemente la atención. Ha conversado con camioneros, en el cual va con el auto y se baja. Ha mostrado una foto en que el tipo va efectivamente en clase económica para ir a este evento de la COP en Madrid, Sí. ¿cierto? Junto con Felipe Cas. Está sintonizado, está entendiendo, por ejemplo, la dinámica que tiene que generar y a la vez ha aplicado responsabilidad. ¿Por qué? Aplica responsabilidad porque cuando tenemos un problema en casa, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, hay alguno de los elementos y de los canales de ingreso de dinero que ha fallado, ¿qué es lo que hace lo de la casa? Trata de ahorrar, trata de gastar menos. Y por eso Briones ha tenido también esa empatía y esa responsabilidad de, si bien vamos a generar un nuevo gasto para poder mejorar las pensiones, ¿cierto? De 110 a un poco más, ¿cierto? Vamos a generar también el elemento de tener precaución con el gasto público que yo estoy haciendo. Así que esa mirada que tiene el nuevo ministro, sí, habla también de que quizás generar un nuevo tema económico para el país, ¿no? Sí. Pero también con la exigencia permanente de en cuánto tiempo. O sea, Chile necesita, no sé, mejorar las condiciones económicas lo antes posible. Sí. Es que lo antes posible, porque tienes que tener ingresos. Un país que no crece es un país que se estanca. Entonces hay ¿cierto? temas que de repente... que se estanca socialmente. Sí. Pero cuando nosotros analizamos, ahora vienen muchos cuestionamientos desde el punto de vista cualitativo más que cuantitativo, porque en realidad quiere decir que nosotros como sociedad tenemos que definir qué es nuestro bienestar, qué es nuestro concepto o lo que nosotros entendemos como ser feliz como sociedad. O sea, hay elementos que son cualitativos más que cuantitativos. O sea, en algún momento yo he mencionado en algunas columnas que he escrito, yo creo que el economista ahora tiene que guardar su calculadora, dejar cifras como el Producto Interno Bruto, que siguen siendo muy importantes, pero en la Constitución, en lo que viene, ahora tenemos que definir qué es lo que queremos, cuáles son los pilares que van a sostener a la sociedad. Y en ese aspecto se vuelven aspectos que son importantes y cuestionamientos que en realidad son buenos mencionar. Para algunos es una barbaridad lo que yo puedo decir, pero yo creo que en algún momento el modelo tal vez no es el que haya fallado, sino lo que ha fallado es que nosotros hemos incorporado el modelo en todo. La creación del modelo de mercado es un modelo que está orientado para el aspecto comercial, de tal manera que cuando nosotros hemos llevado el mercado a aspectos que son de seguridad social, como la salud, como la previsión social, como la importancia que tienen algunas profesiones para el desarrollo de nuestros alumnos, como la educación, quiere decir que nosotros hemos llevado un modelo que está relacionado para una cosa, como lo hacemos bien en Chile, y lo hemos aplicado a todos estos aspectos que son de seguridad social. Eso genera efectivamente algunas cosas que son importantes. La discusión ahora es cómo nosotros vamos a potenciar salud, educación, ¿cierto?, vivienda, para generar, por ejemplo, términos y acabar con estos elementos de segregación social que existen. Yo te expulso cuando tú no tienes claro, dinero. Es como lo bien dicho, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, en nuestro mercado es como la Monopoly, ¿cierto? Como el aspecto de la gran fortuna. Si no tienes dinero, no puedes ganar. Y tu éxito está basado en quebrar al otro en un Monopoly. De hecho, el Monopoly fue creado en 1913, 1920, para mostrar las deficiencias que tiene el capitalismo. Y que la demuestra muy bien. Y que la demuestra muy bien. Queremos jugar alguna vez Monopoly. Pero claro, tiramos el tablero, ¿cierto? Sí, claro. Nos damos crédito. Ahora estamos muy, pero muy alejados de la realidad chilena. O sea, está con toda esta crisis que ha habido social y política, ha quedado más que demostrado que existen solo dos clases, que es la clase rica, sí, y que es la clase baja. Sí. La clase media, por más que me digan no, pero nosotros en la casa somos 5 y trabajamos 2 y entre los dos hacemos 800.000 pesos y vivimos tranquilamente, pero igual es clase baja, sí, porque de esos 800.000 vayas sacando los gastos, sí, y al final te terminas quedando con la raya para la suma de menos de 80 o 100.000 pesos. Pero imagínate que desde el punto de vista de profesionales, ¿cierto?, de que entre ambos grupos familiares, imagínate
un profesor de algún lugar o un ejecutivo de cuentas de un banco. Ellos no son millonarios, ¿eh? No estamos hablando de que ganan entre los dos rentas que en realidad pueden llegar tal vez a los 4 o 5 millones, no. Ellos entre los dos, ¿cierto? Un matrimonio, pueden hacer una renta de 1,5 millones, ¿cierto? Viendo que, por ejemplo, cada uno de ellos puede ganar 750 lucas, ¿cierto? O hay alguno que gane 1 millón y el otro puede ganar 500 lucas. Son aspectos que son habituales dentro de una familia, ¿cierto? Que está compuesta y que haya profesionales trabajando en cada uno de sus determinados rubros. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, esa realidad, ese 1,5 millones coloca a estas personas en el 4 o 5% de la población más rica. Entonces tú te das cuenta y tú dices, chuta, en realidad ese es el esfuerzo que te coloca. Entonces te compara y te coloca en la misma posición con Luxich, dentro de los deciles más ricos que existen. Y la desigualdad que existe entre Luxich y una renta de 2 familias por 1,5 millones es enorme, ¿cierto? Bueno, si es cosa de tomar el ejemplo que tiene que señaló hace unas semanas atrás la senadora Van Rieselbergher, que dijo que ella no está de acuerdo en bajar la dieta parlamentaria porque con los 8 millones de pesos que gana no le alcanza para mantener su casa, su día a día, porque tiene 6 hijos. Saquemos un promedio. Hagamos un cálculo cuadrado, netamente de lo que puede entregar una matemática básica. 8 millones, ¿no es cierto? Sí. Lo dividimos por... Y que la dieta parlamentaria, la dieta llega a 9.400.000 y tanto. Pero dejémoslo en 8. Saquémoslo dividido 6, ¿cierto? Por lo que pueda gastar con 8 millones en sus hijos. Cada 1.333.000 pesos mensuales gasta en sus hijos una senadora. Usted se ríe, pero lo dijo ella. Ahora mira, ¿sabrá esta senadora que hay gente que ese 1.333.000 pesos que ella gastaría supuestamente por sus hijos mensuales y por eso le alcanza apenas para sobrevivir el mes? Hay gente que lo gana con suerte en el año con las pensiones básicas ordinarias que tiene Chile. Sí. Por no decir solidarias, ¿cierto? Claro. Ordinarias. Ordinarias, porque eso es. Una ordinariedad de plata. Sí. Yo sé que a muchos les sirve. Pero es una ordinariedad de plata lo que reciben las pensiones básicas solidarias. Estoy hablando de una pensión bastante buena, que es de 130, porque hay otras que son menores. Oye, si nosotros lo dijimos, en septiembre se jubilaron 10.000 personas nuevas y el 50% recibe pensiones de 50.000 pesos, que son apoyados por la pensión básica solidaria que llega a 110 y que ahora se incrementó. Entonces lo que ella gasta en sus hijos en un mes, supuestamente, hay gente que lo gana en un año. Sí. O sea, hay una diferencia de 12 meses, de 10, 11 meses de vida. Yo no quiero ser abogado del diablo, pero hay algo que me causó bastante inquietud, por ejemplo, y que me lo dijo otro profesor en la universidad. Y me dice, de cierta manera, todos estamos de acuerdo con que los senadores y diputados tienen una dieta un poco exagerada, ¿cierto? Es exagerada. 9 millones y algo como dieta, sin contar las asignaciones para sus oficinas, para su gente, es exagerada. El proyecto que propone, ¿cierto?, bajar entonces esta dieta en un 50%, quiere decir de que en realidad van a quedar en 4 millones y medio, ¿cierto? Pero, sin lugar a dudas, ellos también en algún momento, y yo quiero ser bien claro, no podemos hablar de todos los parlamentarios porque hay algunos que en realidad están dispuestos con esa baja, hay otros que no, pero hay un grupo de parlamentarios que en algún momento a mí me da la impresión, llegaron y dijeron, chuta, ¿sabes? Si caigo yo, a ver si me sigues, Daniel, caen todos. Y proponen entonces que las dietas, que las remuneraciones, los salarios, no solamente les bajen a ellos, sino que les bajen a los ministros, que les bajen a los alcaldes, no sé si escuchaste la noticia, que les bajen a los intendentes, que les bajen a toda la correa. A mi modo de ver parece que son cosas distintas, Daniel, y eso es lo que me conversaba el profesor. Porque en realidad, cuando nosotros estamos viendo este aspecto, el problema de la comunidad está relacionada con el segmento del Congreso como tal, por las rentas exageradas. Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos a un jefe de división, ¿cierto?, a un director regional que gana, por ejemplo, una remuneración de 2 millones y medio, ¿también es exagerada para incluirlo dentro de este espectro?
un alcalde que gana una remuneración tal vez en alguna comuna de 4 millones de pesos, ¿cierto? También sigue siendo exagerada. Entonces, ¿por qué incluiste a todos, ¿cierto?, dentro del paquete si el aspecto estaba relacionado exclusivamente con los parlamentarios? Y te explico por qué. Mencionemos los intendentes. ¿Cuánto ganará el intendente acá? 7 millones. 6 millones y algo. Sí, eso es. Entonces, le bajas el 50%. Le bajaste el 50%, quiere decir que vas a ganar 3 millones. Los jefes de división de alguna de las nuevas reparticiones, que hoy día está lleno de jefes de división en el gobierno regional, ganan 3 millones de pesos. 2 millones y medio pueden ganar. ¿Cómo va a ganar igual que el intendente? Entonces, independiente que no aparezca en el proyecto de ley, le vas a tener que bajar el sueldo, no a la mitad, pero un 30-40%. O sea, si el intendente gana 3 millones, bueno, que el jefe de división gane 2. ¿Cierto? Achicas la brecha. Bueno, pero resulta que tú tienes funcionarios en gobierno regional que ganan 2 millones de pesos. sí. ¿Cómo va a ganar 2 millones de pesos el funcionario? Igual que el jefe de división, entonces también tienes que bajarlo. Y quiere decir que tienes, por ejemplo, en ocasiones secretarias que con los bonos y todo llegan, por ejemplo, a 1 millón de pesos. ¿Cómo va a estar ganando 1 millón de pesos? Y el jefe, entonces quiere decir de que lo que se provocó es que, según el profesor, ¿cierto? Por eso yo te digo, no quiero ser abogado del diablo, que cuando tú incluyes a todos, estás tirando para abajo todo el resto de las remuneraciones de los funcionarios públicos. O sea, el sueldo mínimo va a llegar a los 180.000 pesos. Pero claro, y lo que sucede, por ejemplo, es que en el sector público, a diferencia del sector privado, los altos directivos todos ganan ya menos de un 20% que en el sector privado. Bien, vamos a la línea telefónica. Buen día, ¿con quién hablamos? Sí, usted habla con Antonio Barreto, buenos días. Antonio, Buenos días. estamos, buenos días. Buenos días. En alguna parte desacuerdo con el caballero, porque yo estoy de acuerdo que los jueces de la República, los alcaldes, a los intendentes, se les castigue, porque hay que castigarlos con los reajustes, porque los reajustes los reciben del sector público, de la mesa del sector público reciben los reajustes de esa ley. Entonces, cuando reajustan a ellos, le reajustan como 2 millones de pesos. A los editores de establecimientos educacionales también le reajusta como en 200.000 pesos. Entonces, en los reajustes tendría que ser castigado a esta gente. Y bueno, al final los alcaldes todos reciben del Fondo Común Municipal, reciben su sueldo del Estado, si todo viene en plata del Estado. Aparte de eso, tenemos que esta gente en los congresos, las asignaciones, bonificaciones, que también lo reciben de la ley de reajuste del sector, de la mesa del sector público que viene cada año. Eso nos fue tocado por ellos. Aparte de eso, tenemos presidente vitalicio que recibe una renta vitalicia de 10 millones de pesos. Entonces, en concurrencia total, ¿no? Esta gente no vive en el país real, que nosotros protestamos para que esta gente, oiga, tengan el castigo que corresponde, y reciba el sueldo que corresponde y las asignaciones y bonificaciones que corresponden. Esto no puede seguir así. Perdónenme la discrepancia, pero es mi parecer. Gracias, hasta luego. Buen día. Es el parecer de todos. Sí, claro. ¿Cierto? Comparto exclusivamente lo que menciona, pero podremos encontrarle un poco de razón a este profesor que menciona efectivamente que, claro, cuando tú tiras e incluyes en el paquete a todos, estás tirando a todos por abajo, ¿cierto? Porque ocurre lo que yo te dije, ese efecto del escalonado. O sea, un funcionario no puede estar ganando lo mismo que el alcalde, el administrador municipal no puede estar ganando lo mismo que el alcalde, el funcionario no puede estar ganando lo mismo que el administrador. Entonces quiere decir que la reforma va a involucrar algo que en realidad incluso llama la atención también para algunos, porque más allá de la ley, hay que recordar que si cambiamos la Constitución podemos generar también una serie de cambios en esas normativas. Y al bajar todo hacia abajo, quiere decir de que en realidad está generando también que nuestros funcionarios públicos también en algún momento puedan verse perjudicados en sus remuneraciones. Ahora, claro, hablamos de funcionarios públicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo tomamos en cuenta también con las empresas públicas privadas? Claro, no, pero es que ahí es un descaro, ¿cierto? Ahí es un descaro. O sea, porque tenemos personajes, y yo creo que me quedo corto, que forman parte del directorio y que ganan millonadas de pesos, ¿cierto? Mucho más que un senador, ¿cierto? Mucho más que un alcalde. Y que en realidad forman parte de un directorio, ¿cierto?
No, Bueno, sí, es un tema, pero hay que tener mucho ojo también en esas peticiones, porque en algún momento también, sin querer, queriendo, como decía el Chavo del 8, te puede también tocar a ti. ¿Ah? En el aspecto de estas bajas, provoca efectivamente de que en realidad haya un efecto escalonado, un efecto dominó, como se dice en economía, que provoca que todos los salarios bajan, por lo menos en el sector público. Hay que recordar, porque yo ya lo he mencionado, o sea, nosotros tenemos profesionales, administrativos, que en ocasiones ganan 1,5 millones, 1.200.000, 1.300.000, ¿cierto? No puede estar ganando casi igual que un jefe de división, Claro, un jefe de departamento. lo que hay que hacer también es la diferencia que, por ejemplo, en el caso del servicio público, el sueldo es bastante bajo. Lo que incrementa el sueldo es los bonos zona extrema y todo eso. Y ahí por eso llega también un funcionario público a ganar 600, 700, 800, 1 millón. Que tenemos que ser claros, ¿eh? Y lo otro que se le paga esos bonos, títulos y todo eso. esos bonos nunca han sido comprobados. ¿Eh? Los bonos, cuando tú ves un bono de programa de mejoramiento de la gestión, que es el famoso PMG, ¿cuál es el resultado que ha entregado? Entonces quiere decir de que existen funcionarios, porque yo tengo mucho tiempo que trabajé en la administración pública, en los cuales ni siquiera saben qué es lo que significa ese programa de mejoramiento de gestión. ¿Cierto? ¿Y por qué recibe el bono? Sabes que va a recibir un bono al tercer mes, pero ¿por qué lo recibes? ¿Cuál es el esfuerzo que se genera, o los convenios de desempeño colectivo que también forman parte de algunas asignaciones extra que recibe un funcionario público? ¿De dónde vienen? ¿Cierto? Entonces esas igual van a bajar. Es que es el tema. ¿Cierto? Esas igual van a caer. ¿O Entonces, los parlamentarios no van a recibir más el pago por desgaste de vehículo? ahora, no sé si te da la misma impresión, pero te comparto mi impresión. Yo creo que en el momento que los senadores y los diputados, el grupo, no todos, vieron que en realidad ellos caían, bueno, si caigo yo, caemos todos. Sí, claro. Da la impresión, ¿eh? La pareja no es dura, claro, dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el concepto de un ministro, las remuneraciones de un ministro, o también de asignaciones también de alta dirección pública, están relacionadas para atraer y hacer atractivo de que vengan personas con desempeño sólido en el ámbito privado, en el ámbito profesional, a que se incorporen a la administración pública, ¿cierto? Sí, claro, pero... Entonces, por ejemplo, cuando nosotros analizamos esa situación, quiere decir que si tú ofreces para un director, no sé, connotado de ciencias, ¿cierto? O de Hacienda, para un Ceremi, una remuneración, por ejemplo, de 1 millón de pesos, producto de toda esta baja, no vas a tener gente atractiva. Sino que lo que va a surgir es que nuevamente vamos a tener, por ejemplo, jóvenes. Larraín gana mucho más ahora que siendo ministro, ¿cierto? Sí, claro. Para él, ministro es un elemento en el currículum, porque él gana mucho más. Andrés Velasco gana mucho más con lo que hace ahora que habiendo siendo ministro de Hacienda. O sea, entonces, claro, se entiende, bueno, ¿cierto? Briones también. O sea, quiere decir de que en realidad es muy importante, porque tener en tu currículum que fuiste ministro de una nación se convierte en un aspecto fundamental dentro de tu desarrollo profesional. Y sigue ganando más. Claro, pero no todas las profesiones son iguales. Sí, claro. Hoy en día, por ejemplo, para ser intendente, ¿quién quiere ser intendente? Es complicado. Sí, claro, con todo lo que está, ¿no? Es complicado. Pero bueno, así está Chile. Así está Chile, ¿eh? Y es el nuevo Chile que nosotros queremos construir. Esperemos entonces de que en realidad también se consideren una serie de eventualidades. Generar, por ejemplo, lo que se viene con lo que ya está discutido, ¿eh? Que es el 26 de abril. Tú tienes mucha mejor memoria que yo. 26, 27 o la última semana de abril, nosotros tenemos la obligación de ir a votar, ¿cierto? Que no es una obligación, es una obligación moral. Para el plebiscito de entrada. Y ahí te preguntan dos cosas, ¿cierto? ¿Quieres un cambio constitucional, sí o no? Y lo otro que está relacionado también con la forma en que quieres realizar ese cambio constitucional. A ver, si hemos visto millones de personas en las calles, sería, pero totalmente ilógico e irracional no tener la misma cantidad de gente votando. Así es. Ha salido más gente a las calles a marchar, a luchar por sus derechos, por lo que se quiere, por los cambios que se quieren, que la que fue a votar en la última elección presidencial. Y no tener ese mismo número de gente, más allá de los menores de edad, que si se van a dejar o no votar será un tema a discutir las próximas semanas, así todo supera la cifra de votantes. Sí. Y ojo, porque en realidad, dependiendo del mecanismo, imaginemos que es la Asamblea Ciudadana, que se conoce como Convención Constituyente, ¿cierto? Y discúlpeme si me equivoco, pero es mi mala memoria. Generamos efectivamente que esta asamblea va a estar compuesta, si es que gana, ¿cierto?,
por 150, 155 representantes que son delegados que van a estar dando efectivamente esta situación como representantes de las demandas de la sociedad para generar una nueva constitución. Claro. 150, 155. Ese es un tema importante, porque quiere decir de que luego de esto vamos a tener que tener elecciones para poder elegir a esos 150, 155 personas, en las cuales se comporta al parecer igual que los diputados, en los cuales nosotros vamos a tener entonces en Magallanes 3 representantes que van a estar como delegados ante ese elemento para Claro. poder generar esta nueva constitución. La remuneración de esos delegados son 2,5 millones de pesos. Entonces, nuevamente una pregunta, un abogado connotado que está trabajando desde el punto de vista constituyente, ¿cierto? Y que es un abogado constitucional, que tiene rentas desde el punto de vista particular por sobre los 3 millones de pesos, va a entrar, por ejemplo, a este esquema de ganar 2,5 millones de pesos. Entonces las diferencias son sustanciales, ¿cierto? Pues yo creo que sí. Porque te tienes que enfocar y abocar exclusivamente a esa labor, dejando, por ejemplo, todo tu resto de desempeño Bueno, claro, profesional en fuera, ese caso es más difícil. ¿cierto? Claro, sí, claro. Entonces quiere decir de que hay que darle... Si tú ganas 100, quieres Cierta ganar vuelta. 150. Entonces, si ganas 2... Y con el nivel de exposición Sí, que vas sí. a tener, ¿cierto? Hay que ver si vas a tener asignaciones, porque tú como delegados tienes que tener sí. dinero para poder también manejar el resto. Asignación y atribución. Y atribuciones. O sea, es lo que se viene, Daniel, es el nuevo... Bueno. Esa es la discusión que se está dando ahora. Muy bien. Sí. Juan Luis, agradecerle nuevamente su No, presencia. Un total. día martes ahí tengo el análisis. Estuvimos todo más lo que viene. tempranos incluso. Sí, sí, más temprano. Usted llegó también Llegué más temprano. Muy bien. Ya, nos separamos con algo de música, publicidad y luego ya estamos en contacto telefónico con la directora regional de Cercotec, con María Soledad Solo Saldía, porque se viene la feria navideña en el Parque María Betty y se va a realizar este próximo fin de semana. Llenarás las horas. Dime con Opinión pública yo en también Ibáñez. te diré, quizás con quién.